Amén. Gracias. Am, bueno, este himno lo pedí para que alguna hermanita o hermano lo, lo cantara, pero parece que no conocen la letra del himno. Saben, este himno, cuando yo me bauticé en el año 2000, fue mi himno, mi himno preferido, estando yo dentro del bautisterio, se cantó este himno, porque este himno siempre me ha llamado la atención, me encanta. Y se titula Quiero Jesús contigo andar. Y bueno, tal vez no tenga la entonación adecuada, pero bueno, vamos a cantarlo para la gloria de Dios. Dice así: quiero Jesús contigo andar y en tu servicio trabajar. Dime el secreto de saber llevar mis cargas con placer. Haz que mi lengua sepa hablar solo el lenguaje del amor, y al extraviado pueda guiar hasta el redil de mi pastor. Tenme a tu lado, enséñame a ser paciente, noble y fiel, que en tus pisadas pueda andar y al abatido consolar. Dame del cielo aquella fe que en la tormenta ve la luz. Colme mi alma tu bondad y viva siempre con tu paz. Amén. Gloria a Dios. Mis amados, un saludo especial y con mucho gozo y con mucho cariño para cada uno de mis amados hermanos que me escuchan desde la Iglesia del Aire, hermanos que me están viendo por la aplicación Zoom y otros hermanos, amigos y conocidos que me están viendo por las redes sociales. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Les deseo que la paz y el amor de Cristo siempre, siempre llene cada uno de sus corazones. Y vamos a iniciar lo más importante en el culto de este día, en toda la actividad que se ha dado. Todo ha sido bueno, muy bonito, importante. Esa lección de escuela sabática es un encanto, nos llena de conocimiento, pero ahora vamos a comer el pan de vida, la parte más importante de nuestro encuentro cada día con el Señor, porque es palabra de Dios, es el mensaje que Dios le trae a su pueblo cada sábado. Y bueno, como título al mensaje, le puse ¿qué es ser un discípulo? Y es lo que el Señor puso en mi mente. Y antes de comenzar, de entrar en la materia, voy a decirle como introducción y vamos a recordar en breves palabras el contexto de este trozo bíblico que vamos a estudiar hoy. En este contexto vemos que Jesús reprende a Jacobo y a Juan porque pidieron algo que ni ellos mismos entendían. Jesús y los discípulos se disponían a entrar a una aldea. Esa aldea pertenecía a los samaritanos, pero allí fueron rechazados, y es cuando Jacobo y Juan le piden al Señor descender fuego del cielo, así como lo hizo Elías, para consumir a todos los que allí vivían en esa aldea por haberlos rechazados. Y es entonces cuando Jesús los reprende diciéndoles que ellos no sabían a qué espíritu pertenecían, porque Él no había venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas, y decidieron continuar entonces a otra aldea. Y es entonces que camino a esa otra aldea se encuentran con personas a ambos lados del camino, y vamos a leer
Vamos a leer la porción bíblica basada en el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en esta mañana. Pero antes, mis amados, siempre antes de abrir la Biblia, yo siempre oro. Nunca debemos abrir la palabra de Dios sin antes buscar la dirección del Espíritu Santo. Así que antes de abrir la palabra de Dios para leer la porción bíblica, vamos a orar. Padre de amor y misericordia, que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre eterno, hay un grupo de tus hijos, hay un grupo de amigos que quieren conocerte más, que quieren escuchar este mensaje, están interesados en escuchar palabra de Jehová. Te ruego, Señor, que bendigas a cada hermano presente y que a la hora de abrir tu palabra, el Espíritu Santo tome el control de todo lo que aquí se va a decir. Oh Padre eterno, escóndeme detrás de la cruz y pon palabras en mis labios, palabras que sean del Altísimo, no palabras de hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Así que nos dirigimos al Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Y si tienen su Biblia, por favor, acompáñenme en el estudio. Vamos a leer desde el versículo 57 hasta el 62. Dice la palabra de Dios en el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, versículo 57 al 62. Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Versículo 58. Y el Señor le respondió: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Luego le dice Jesús a otro: sígueme. Y éste le respondió: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y predica el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, mas déjame primero que me despida de los que están en mi casa. Versículo 62. Y Jesús le respondió: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Oh, mis amados, yo me pongo a escuchar cada vez que leo la palabra de Dios y veo estas historias así, me conmueven bastante, porque lo que sucedió en el pasado sigue sucediendo hoy día y seguirá sucediendo hasta que nuestro Señor venga en majestad y gloria. El enfoque central sobre el mensaje de hoy trata sobre lo que es ser un verdadero discípulo. Es decir, vamos a hablar hoy sobre el discipulado. Y cuando se habla del discipulado, pensamos inmediatamente en la función de ganar, sostener y ayudar espiritualmente a las personas en el crecimiento espiritual. Personas que conozcan a Cristo y comiencen a caminar con Cristo, porque en verdad es nuestra misión en esta tierra. Pero esta misión de discipulado que nos ha dejado nuestro Señor Jesús no consiste solamente en enfocarnos en ganar 1, 2, 3, 4, 10, 20 almas y ya mi función como discípulo acabó. Porque el discipulado, mis amados, es un proceso que debe durar toda la existencia de nuestra vida. Y el enfoque principal de este mensaje, además del discipulado, tiene que ver con algo que va mucho más allá. Y es el costo, mis amados. El costo y las consecuencias de seguir a Cristo. El costo y las consecuencias de tal discipulado. Se cuenta la historia de una joven que deseaba asistir a la universidad. Ese era el anhelo de ella, era su sueño. Así que tomó aquella planilla y muy entusiasmada esta joven comenzó a llenarla y con mucho gozo respondía cada pregunta que allí leía. Pero de pronto su rostro cambió, se sintió desfallecer.
Sintió que su corazón se destrozaba en 1000 pedazos al leer esta pregunta. ¿Es usted un líder? Ella, que había sido instruida por sus padres desde muy pequeña, había sido instruida por sus padres a caminar en rectitud y a decir la verdad siempre y no mentir en ningún momento, a ser íntegra en todas las cosas, puso como respuesta no. Así que entregó aquella planilla, mis amados, y le dijeron que le avisarían en unos días para decirle si iba a ser aprobada o no. Ella estuvo esperando todo ese tiempo estuvo esperando lo peor. Hasta que un día recibió una carta de la universidad y con mucho nerviosismo la abrió y para sorpresa de ella decía la carta: estimada solicitante, un estudio de los formularios de solicitud de admisión revela que este año nuestra universidad tendrá 1452 nuevos líderes. La estamos aceptando a usted porque sentimos que es imperativo el que haya por lo menos un seguidor. Es decir, 1452 personas pusieron en su planilla que eran líderes. Sin embargo, ella fue la única que puso que no era un líder. Mis amados, en un mundo donde existen más de 7 billones de personas, el reino de Dios necesita hombres y mujeres que sean seguidores de Cristo. El gran problema de muchos de nosotros, de aquellos que profesamos ser discípulos de Cristo, es que muchas veces nos enfocamos solos en ser líderes. Y hemos olvidado que nuestra responsabilidad como cristianos es ser primeramente sus humildes seguidores. Antes de convertirnos en un líder, el discípulo como seguidor de Cristo debe estudiar bien y muy de cerca a su maestro. Todos los que en verdad seguimos a Cristo seremos guiados diariamente a su divina presencia, en donde en oración y a través del estudio de la Biblia podemos descubrir el verdadero significado del discipulado y lo que éste va a requerir para unirse a Jesús y a su causa. El discípulo escucha y también debe aprender de su maestro, porque aquel que solamente se dedica a escuchar y no le interesa para nada aprender, nunca llegará a ser un verdadero discípulo de Cristo. Y si en este momento hay alguien que está percibiendo de una manera incorrecta, escuchen bien, está percibiendo de una manera incorrecta el verdadero concepto del discipulado, debe someterse a una nueva comprensión, estudiando y orando fervientemente para que el Señor lo capacite y lo prepare a ser un verdadero discípulo. Mis amados, la oración es la llave que abre el intelecto para que el discípulo reciba instrucción por parte de su maestro y así pueda aprender cada día a imitar a su maestro y así pueda aprender cada día a ser un verdadero discípulo de Cristo. La sierva de Dios, Ellen G. White, nos advierte al respecto sobre esto. Dice ella, es imposible que el alma florezca mientras la oración no es un ejercicio especial de la mente. También sigue diciendo, los que están dedicados al servicio del maestro necesitan una experiencia mucho más elevada, mucho más profunda y mucho más amplia de lo que muchos han pensado obtener.
Amados del cielo, muchos de los que ya somos miembros de la gran familia de Dios, desafortunadamente, sabemos muy poco de lo que significa contemplar la gloria de Cristo. Muchos sabemos muy poco lo que es ser transformados de gloria en gloria hasta alcanzar ser un verdadero discípulo de Cristo. Para aquellos que ya nos encontramos caminando con Cristo, nuestro mayor anhelo más profundo, y es la verdad, es llegar a tener una mejor relación de intimidad con nuestro Padre Celestial. ¿Verdad o mentira? Eso es lo que más anhelamos. Pero como dice la sierva de Dios, si no ponemos en práctica la oración como un ejercicio especial en nuestra mente, es imposible que el alma florezca. Es imposible llegar a ser un verdadero discípulo de Cristo. Cuando ansiamos fervientemente vivir en esa relación íntima con nuestro Padre Celestial como sus verdaderos hijos, cuando deseamos ser como Jesús, tanto en nuestras palabras como en nuestras acciones, hemos entrado en la esfera del discipulado. Al tener esa estrecha comunión con Cristo, nuestra disciplina espiritual crecerá de tal manera que nuestros corazones quedarán entrelazados al de Él, siguiéndole y obedeciéndole en todo momento, sin importarnos cuál sea el costo o las circunstancias del discipulado. Mis amados del cielo, al ir creciendo espiritualmente, el verdadero discípulo pone su confianza plena en su maestro. Y es entonces cuando comienza a obedecerle sin cuestionamientos. Y de la misma manera se compromete en forma completa a llevar adelante la obra que Él nos ha dejado. Un cristiano victorioso y exitoso debe primeramente caminar en los pasos de Jesús, quien nos dejó dicho allí en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. En esta mañana, al examinar el pasaje bíblico que estamos estudiando en Lucas 9, capítulo 9, versículos del 57 al 62, aprenderemos acerca de 3 seguidores de Cristo y de su diálogo con Él. Estas 3 experiencias nos revelarán lo que realmente significa ser un verdadero discípulo de Cristo. En el versículo 57 nos encontramos con el primer caso. Vemos a una persona que se manifiesta con impulsos precipitados. Esta persona se ofrece a seguir a Jesús. Esta persona siente en su corazón el deseo de seguir a Cristo. Esta persona es conmovida por la palabra de Dios. Pero ese deseo, ese anhelo, es solo un impulso, mis amados. Esta persona no tenía la menor idea de lo que quería. Y así mismo pasa hoy día con muchos. Esa es la razón por la que Jesús, que mirando su corazón y no su decisión, le advierte acerca de no saber lo que está diciendo. Aquí Cristo le deja bien claro que Él no tiene la menor idea de lo que implica, de lo que significa el costo y las consecuencias de vivir una vida con Él. Por eso es que le dice en el versículo 58, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En otras palabras, si vienes a mí buscando un interés material, entonces quédate tranquilito allí donde estás, porque lo que te ofrezco es esto. En el versículo 59 vemos el segundo caso. Jesús se encuentra con una persona atormentada. Esta persona se encontraba atormentada por deberes conflictivos. Recuerden el primer caso, las personas que actúan por impulsos precipitados. En este segundo caso están las personas que actúan o que están involucradas en deberes conflictivos.
Son personas que están pidiendo constantemente al Señor prórroga. Son esas personas que cuando tú y yo le hablamos de la palabra de Dios, dicen, sí, yo creo en Jesús, yo acepto a Jesús, pero déjame primero prepararme. Déjame primero terminar esto que estoy haciendo para después luego seguir a Cristo. Son personas que tienen asuntos más importantes según ellos que resolver. Aquí vemos que Jesús le extiende inmediatamente una invitación y le dice, sígueme. Pero la respuesta de este hombre indica que estaba enfrentando la pérdida de un ser amado, en cuyo caso se encontraba probablemente de luto y desea sepultar a su padre. Desea ir primero a sepultar a su padre antes de seguir a Cristo. Esta persona, mis amados, experimenta una gran compulsión de seguir a Cristo, pero lo consumen las presiones de otras responsabilidades que lo premian, que lo apremian y que toman prioridad en su vida. Y así mismo pasa hoy día. Esta persona se encuentra en un punto crucial de tomar una decisión y debe ser la decisión correcta. Cuando recibe la invitación de Cristo, por unos segundos pasaron por su mente muchos pensamientos y se preguntaba, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Sigo a Cristo? ¿O voy a mi casa a enterrar a mi padre? ¿Debo cumplir con el sagrado deber de seguir a Jesús? ¿O resuelvo mi problema primero? Y así pasa hoy día con muchas personas, incluso dentro del mismo pueblo de Dios. Muchos sabemos bien que nada en este mundo, y muy independientemente de lo importante que sea, escuchen bien, nada en este mundo debemos permitir que se interponga entre Cristo y nosotros. Por eso Cristo le responde a este hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero es menester que vayas y prediques el reino de Dios. En el versículo 61, que es el tercer caso, allí nos encontramos con una persona que tiene una mente totalmente dividida. Recuerden, primer grupo de personas, impulsos precipitados. Segundo grupo de personas, deberes conflictivos. Y en este tercer grupo, nos encontramos con personas que tienen su mente dividida. Ciertamente, este grupo de personas expresa su disposición de seguir a Jesús. Cuando dice, Señor, te seguiré. Pero termina diciendo que primero tiene que regresar a decirle adiós a su familia. Primero tiene que decirle adiós a su trabajo. Sí, porque hay trabajos que muchos desempeñan que son deshonrosos. Muchos se buscan la vida de una manera oscura, deshonesta e injusta. Muchos dicen, sí Señor, te seguiré, pero primero déjame salir de esta vieja y equivocada costumbre que siempre he practicado. Mis amados, en este versículo 61, podemos ver que esta persona sabe muy bien que seguir a Jesús es exactamente lo que debe hacer. Pero primero desea atender sus propios asuntos y en sus propios términos. Es como la lección que estudiamos esta semana. ¿Por qué tanto fracaso? Porque queremos usar nuestra propia justicia y dejamos la justicia de Dios a un lado. Por eso el pueblo de Dios ha fracasado. Pues aquí vemos el mismo tipo de persona. Y esto pueden ser excusas o justificaciones para no desear seguir a Cristo inmediatamente. En el momento del llamado. Al instante. En el mismo momento del llamado. Por eso cuando los predicadores hacen el llamado de venir a Cristo, muchos no toman la decisión de pasar hacia adelante, de levantarse, de ponerse de pie. A pesar de que el Espíritu Santo está ahí hablándole. Porque tienen su mente dividida, mis amados. Eso mismo le sucedió al joven rico en Lucas 18. Y ustedes saben la historia. Y está también plasmado en la parábola del sembrador en Lucas 8. ¿Cuántos de nosotros, amados del cielo, cuántos de nosotros hemos utilizado excusas similares?
O tal vez hemos ofrecido precipitadamente nuestros servicios y luego hemos roto nuestra promesa con el Señor. Vamos a considerar 3 aspectos muy importantes que nos llevarán a ser mejores discípulos de Cristo y a tener una mejor comprensión sobre el verdadero discipulado, después de haber escuchado lo que hemos escuchado hasta aquí. El primero es el llamado al discipulado. El segundo aspecto es el costo del discipulado. Y como tercer aspecto, las consecuencias del discipulado. En Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesús nos advierte que antes de responder al llamado, necesitamos considerar el costo y entender las consecuencias. Él nos dice allí en Lucas 9, 23, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Esto es muy grande para muchas personas. Es demasiado pedir, creo. Muchos han llegado a comprender aún, incluso dentro del pueblo de Dios, el verdadero significado de lo que es negarse a sí mismo. No han llegado a comprenderlo muchos. Y mientras no entendamos esto, mis amados, nunca vamos a llegar a comprender lo que significa ser un verdadero discípulo. Nuestro Señor Jesús nos dio el mayor ejemplo de eso. Porque Él se negó. Él se negó a sí mismo, dejando toda su gloria para venir en forma humana a este mundo y padecer de hambre, frío, necesidad y sufrimiento para darnos una mejor vida llena de esperanza. Solo y únicamente cuando dejemos de ser quienes somos, cuando nos neguemos a nosotros mismos y nos pongamos al servicio de Cristo, es cuando vamos a entender el verdadero significado de lo que significa ser un verdadero discípulo. Primer aspecto, el llamado al discipulado. Este primer mandato de Jesús, que constantemente nos está invitando a seguirle, y esa invitación estará repercutiendo en nuestros oídos mientras la gracia esté abierta para todos. Pero un día, desafortunadamente, esta gracia se cerrará, se acabará. Esa voz, ese llamado al discipulado, ese llamado a seguir a Cristo se acabará, mis amados. Y muchos perderán la oportunidad de haber alcanzado el mayor logro, la mayor hazaña, el mayor título alcanzado en la historia de este mundo. El mundo está lleno de voces. Y entre esas voces está la voz de Cristo llamando, suplicando a que le sigan, a que se conviertan en sus discípulos. Pero las personas hacen caso omiso a esa voz. Sin embargo, a través de los años, muchas figuras carismáticas han llamado a las personas a ser sus discípulos. Muchos se han tomado el atrevimiento de ponerse el título de profeta, de ponerse el título de apóstol. Otros se están haciendo pasar por Cristo. Hace unos días atrás vi en la noticia de que en las calles de Israel apareció un hombre diciendo que él era el Mesías, que era Cristo, y muchas personas le seguían. Esto no es de extrañarnos, porque escrito está, nuestro Señor Jesús nos dejó dicho en Mateo 24, que muchos vendrían en su nombre. Y desafortunadamente, estas personas han atraído a muchos seguidores. También existen muchos artistas famosos que atraen a enormes cantidades de seguidores. Pero la voz de Cristo, la voz de nuestro Creador, la voz de aquel que dio su vida por esta humanidad y que es y será la más importante, no la escuchan. Mis amados, hay una voz que demanda
con mucha urgencia ser escuchada, porque el tiempo es breve y ya estamos viviendo los embates de los acontecimientos finales de la historia de este mundo. Muchos han ignorado la invitación de seguir a Cristo, pero este llamado continuará siendo proclamado hasta los días finales de este mundo. Jesús invita a hombres y mujeres a un verdadero discipulado con la palabra sígueme. Qué linda experiencia cuando leemos los evangelios y vemos allí a Pedro y a su hermano Andrés, allí en Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 20. Allí se ilustra el primer llamado al discipulado. Jesús se encuentra con ellos cuando están pescando a orillas del mar de Galilea y les dice, síganme. Síganme y los haré pescadores de hombres. Mateo nos dice que ellos inmediatamente, ellos no miraron hacia atrás, ellos no dijeron, Señor, espérate, déjame terminar de recoger la red. Mire, Señor, espérate, déjame terminar y llevar la barca a la orilla. Inmediatamente dejaron sus redes y los siguieron. Y esta pronta respuesta se repite en el llamado a Jacobo y a su hermano Juan. Ambos inmediatamente dejaron su barco y a su padre y siguieron a Jesús sin ninguna vacilación. Dejaron atrás sus ocupaciones, dejaron atrás sus posesiones y hasta su familia. Ninguno nos registra ningún evangelio que fueron a despedirse de sus seres queridos. El llamado al discipulado, mis amados, no deja lugar a la indecisión o a la vacilación y demanda una acción inmediata. Nuestro Señor Jesús llama a las personas a una nueva relación de pacto con Él. El llamado al discipulado se origina en Dios y no en los hombres. Así que cuando alguien te llama en el nombre de Cristo, es Dios que te está llamando. El llamado no es de los hombres. Así que aquellos que siguen a hombres, aquellos que siguen doctrinas de hombres,